Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Buenas noches, bienvenidos a En Voz Alta. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para abordar el tema de movilidad y transporte. Nos acompaña el doctor Saúl Obregón Biosca, mucho gusto, muchas gracias de tenerlo por aquí. Y bueno, quienes nos acompañan habitualmente en este programa, vamos a iniciar con el doctor Saúl para que nos pudiera dar un panorama general de lo que es aquí en Querétaro, en el estado, el tema que es muy complejo, el tema de movilidad y de transporte, pero si quiere iniciar por cualquiera de los dos, que nos pueda Claro que sí. ayudar. Muchas gracias, Carla. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar en este programa, en su propia voz. Es un placer acompañarlos. El tema de movilidad, bueno, es un tema complejo, es también una cuestión técnica, pero también de percepción, es una cuestión social, es una cuestión, como mencionaba, técnica. La movilidad en Querétaro, ahorita, pues saliendo de este periodo de pandemia, tenemos una situación un poco más compleja de lo que era previamente. Históricamente se han hecho trabajos, se han hecho reestructuraciones del sistema de transporte público, veníamos con deficiencias, se han trabajado en ejes, se han trabajado en dotar de equipos que tienen una mejor calidad para este sistema. Sin embargo, se han hecho también reglamentaciones, la ley de movilidad hace algunos años, pero sin embargo todavía falta mucho trabajo que hacer. Es como la seguridad, es una cuestión de percepción, ¿no? Y también en cómo nos comportamos en la vía pública. También el cómo nosotros nos comportemos, el cómo nosotros estemos circulando, tomando decisiones de cómo abordar el espacio público, también nos interfiere en una sana convivencia y en mejorar esta cualidad de cómo nos desplazamos. En términos generales, faltan muchos retos. Yo igual más adelante les voy a platicar de 5 ejes que se podían trabajar para abordar y mejorar esta cualidad que es la movilidad, pero es integral. Y además de integral, tiene que tocar los 3 órdenes de gobierno, tanto el nivel municipal, estatal y federal. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues pasamos a nuestros panelistas. Carlos, si pudiera darnos alguna visión. Tiene razón el doctor Saúl, dice, pues son percepciones, y vemos incluso en el plan estatal que comentaban el programa pasado, que está mencionado el transporte, que estamos en muy mal lugar, que estamos en el lugar 20 a nivel nacional, muy mal evaluado el transporte público, pero bueno, además de percepciones, ¿qué otra visión puede tener la movilidad? Bueno, pues aquí las mediciones, o los únicos institutos, es el Instituto Mexicano de la Competitividad, que establece el índice de movilidad urbana, y efectivamente ahí, como dice la maestra Carla, Querétaro saca un desarrollo lugar 20 de 20. O sea, analizaron 20 ciudades. En el caso de la ciudad de Querétaro analizaron la zona conurbada de Corregidora, el Marqués Querétaro. No está conurbado, pero es un municipio grande, que es el municipio de San Juan del Río. Y efectivamente sacamos el lugar 20 en el tema de infraestructura de transporte. O sea, no solamente es el tema de la percepción de los camiones, sino el tema de la infraestructura que rodea de paradas, ejes viales en general. Y bueno, pues eso es un tema, como bien decía el doctor, es un tema de percepción. Pero afuera lo que la gente dice o lo que la gente conoce es que en una frase, así como decíamos en la seguridad, el policía no llega, acá lo reduce la población en una frase que es, el camión no pasa. Y ese camión lleva pues, prácticamente desde, yo lo ubico, desde que dejamos el sistema de hombre camión, que yo no sé si en su momento era catalogado como muy malo, pero no sé si lo que vino a sustituirlo fue peor, de tal manera que hay hoy toda una tendencia que añoran ese sistema, que era un sistema en el que efectivamente a lo mejor el servicio era malo, pero existía el servicio. O sea, había quejas sobre el tema de los camiones, sobre cómo pasaban, sobre la educación de los, o el trato de los choferes, la forma en la que manejaban, la cultura vial, muchas cosas sobre un servicio existente. Pero hoy lo que me encontré el año pasado en un ejercicio que compartimos aquí, por lo menos con Mari y con Arturo,
es que lo que dice la gente es que ya ni siquiera lo puedo calificar porque el servicio no existe. Y entonces una de las grandes puntos o controversias es, oye, tendremos que regresar a este esquema que era del hombre camión, en donde había microempresarios que se preocupaban porque la ruta pasara, porque estuviera el servicio, con deficiencias, claro, y que fue sustituido primero con esta idea que le vendieron a las 13 grandes ocupaciones, ¿se acuerdan? De hacerlos del hombre camión, hacerlos empresas. Yo creo que fue el primer gran paso, que desde luego fracasó, porque al hacerlos empresarios, pues la mayoría de ellos quebraron. Y al estar quebrados, pues llegó la otra empresa y les dijo, yo les compro el sistema, y se hizo un sistema, y aparte barato, porque estás quebrado. Entonces viene y hace todo un sistema nuevo, y entonces ya no hay microempresarios manejando unidades de transporte, hay empleados. Y yo me parece que ahí es un punto interesante de cómo la percepción de la gente es decir, bueno, ya inclusive el chofer pues no cuida el camión, no se para porque ya no hay incentivo por recaudación, que antes era de lo que se quejaban, de que iba, de que se iba parando, o que había carreritas. Pero el tipo de la frecuencia era de 8 minutos, 9 minutos, 11 minutos, me dicen mis amigos camioneros. Hoy llega a ser de media hora a 45 minutos. Entonces podemos ir desglosando este sistema y entonces podremos explicar por qué el IMCO dice, pues en Querétaro está en el lugar 20, de 20 convirtiéndose este tema en el transporte, por lo menos en el dolor de cabeza de 2 gobernadores, tendiéndose a convertir quizá en el tercer gobierno del Estado, que esperemos que dé resultado para que la gente llegue más rápido a donde van. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente. María, pues sí, tenemos todo un complejo problema de movilidad y de transporte que se aúna. Sí, yo creo que el tema, bien dice Carlos, es el coco de los últimos gobiernos estatales. Como bien dice, pues hacemos votos porque no lo sea de esta administración que recién está iniciando. Creo que tenemos un grave problema de movilidad. Hay datos que lo confirman. En las últimas décadas se ha duplicado el tiempo de traslado en automóvil privado, y el tema del transporte público también, como bien lo decía Carlos, no solamente ya arriba de la unidad, sino de la espera de las rutas. Es decir, le falta capilaridad al transporte público, conectividad. Hoy hemos crecido de manera tan desorganizada que pues sobre todo las zonas más afectadas son las zonas de la periferia de la ciudad, ¿no? De la mancha urbana, y esto se convierte en un factor o en un fenómeno de desigualdad social también. ¿Por qué? Porque al final del día al que más le afecta es al que más alejado está de la urbe, de la mancha urbana, y no solamente en términos económicos, sino también de tiempo. Creo que este es un reto, entender que todo esto yo lo resumo en un principal problema: la falta de planeación. No nos hemos atrevido a pensar hacia dónde debe de crecer nuestra ciudad y cómo debe de crecer nuestra ciudad. Lo hemos hecho al revés. Crece la ciudad, surgen grandes manchas urbanas, colonias, fraccionamientos residenciales, plazas comerciales, y después nos preocupamos por ver cómo acercamos los servicios públicos, incluido el transporte público, hacia estos lugares. Y entonces ese ha sido el modus operandi en las últimas décadas, y hoy, pues al final del día pareciera que no podemos frenarlo. ¿Cómo tendríamos que frenarlo? Pues pensar en que el poco espacio disponible todavía desarrollable o para crecer dentro del municipio de Querétaro, pues entonces nos atrevamos a planearlo y a evitar que este círculo vicioso nos siga afectando. Y creo que también tenemos que entender que una cosa es atender el transporte público, que yo, por supuesto, ahorita en las siguientes intervenciones haremos algunas propuestas y sugerencias, y otra cosa también es atender de manera integral la movilidad, y creo que ahí también hay retos importantes para Querétaro, porque Querétaro es una ciudad en la que no se puede caminar de manera segura. Necesitamos apostar por una ciudad caminable, por una ciudad rodable también, y esos son aspectos que me parece que no se están discutiendo, no se están atendiendo, y no veo una visión clara hacia el futuro. Muchas gracias. En este sentido, Arturo, movilidad, sí, pues, es un tema complejo. Sí, no, bueno, es complejo, sí, pero vaya, está sobrediagnosticado, ¿eh? Tampoco es algo que resulte novedoso, que estemos en pañales en cuáles son los
las necesidades, los elementos que en un momento dado se planteaban como dificultades y que se trataron de superar con políticas públicas que han sido fallidas, hay que decirlo así. Decía Carlos hace ratito el tema de este proyecto que ha sido Coco, de 2 administraciones, y yo diría que todavía una anterior todavía a la del gobernador Calzada, que fue cuando se empezó a visualizar esta idea que parecía muy lógica. Yo debo decir que a mí me parecía lógica de meter todo en una empresa, porque había casos, entiendo, exitosos en León y en algunas otras ciudades de México, y que como política pública, así como alguna vez analizamos los pasos de planeación como política pública, pues está primero el diseño, luego la implementación y luego está la evaluación. Y entonces en la evaluación podemos ver a lo mejor datos duros, ¿no? El tiempo que tardan en pasar, las zonas que cubren, pero particularmente las que ya no cubren, y cosas muy claras que era lo que se iba a eliminar, que también molestan y que afectan y ponen en riesgo a la población, que es la velocidad a la que van. Las condiciones de los camiones. Yo sigo viendo camiones a toda velocidad en las laterales de Bernardo Quintana en la noche sin luces, tanto de frente como atrás. Eso es peligrosísimo. Los camiones estacionados en muchas de las colonias de Querétaro, cuando se suponía que iban a ser todos confinados, guardados en una zona específica para que no se dé esta situación que molesta también a vecinos, ¿no? Donde las calles se convierten en estacionamientos de este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, la realidad es que en el tema de política pública, creo que no hay una evaluación donde diga no funcionó. Definitivamente esto no funcionó. ¿Y cuál es el replanteamiento? En lo personal, sé que no es de corto plazo. Yo he insistido mucho que se retomen propuestas, aunque no hayan sido de los candidatos ganadores, entre ellas la del metro. No es de un jalón, yo sé que no es barato. Para ninguna Ciudad de México que tiene metro ha sido barato, pero ha sido un proceso gradual, ¿no? Donde se van generando los presupuestos multianuales para ir haciendo estas líneas de metro que pues no tienen que ser necesariamente subterráneo, etcétera. María dice otra cosa bien importante, el tema de planeación. Y por planeación también tenemos que entender el concepto general, no es planeación de un gobierno, sino de una autoridad que probablemente tenga que ir más allá de una administración. Uno de los planteamientos es estos institutos de planeación que tienen que ver también con elementos de urbanismo, que el urbanismo también está inmerso en el tema del transporte, ¿no? Si tú haces una ciudad, como decía María, extendida, sin ninguna lógica o de continuidad, y de repente tienes que mandar los servicios públicos allá, entre ellos el transporte, pues se hace todavía muy complicado. Entonces, son los elementos, y luego los complementos, ¿no? La movilidad no motorizada. Donde no ha habido continuidad, se hicieron ciclovías, hubo una controversia que me parece tenía que ver más con los costos, con de qué lado las ponías, pero no creo que estuviera a discusión que requieres tener estas condiciones para poder marcar espacios seguros, que deberían ser seguros al menos, y exclusivos para las bicicletas. Creo que no ha venido acompañado tampoco de un orden, de un civismo, porque también desafortunadamente, aún en los ciclistas, también vemos cierto desorden en los sentidos, hasta en las velocidades. Nos ha tocado ver a todos gente en bicicletas en las banquetas amplias donde hay ciclovías a nivel de calle, ¿no? Ese tipo de incongruencias. Entonces, creo que no hay una continuidad en proyectos que han sido, la verdad, me parece que positivos, pero que se frenan y no se cierran estos elementos que pudieran dar alternativas de movilidad al transporte público. Entonces, pues digamos que es mi diagnóstico de arranque. Perfecto, gracias Arturo. Doctor, pues se pusieron varios temas. Creo que sí hay una confusión entre que movilidad fuera solo trasladar vehículos y que tiene que ver con personas, con servicios, con bienes. Y bueno, el transporte público es un eje fundamental, pero hay otros y transportes alternativos. Sí, como han mencionado, son varios ejes que hay que tocar. Hace un momento les comentaba que había reflexionado sobre 5 ejes principales que podría abordar estos retos, ¿no?, que tenemos en la ciudad. El primero es el tema de cultura vial. Estamos inmersos en una sociedad violenta, agresiva, y se ve en las calles, se ve cuando conducimos, se ve cuando caminamos. Entonces,
Dentro de la cultura vial tenemos que trabajar en 3 enfoques. El primero es educar, el segundo es concientizar, pero también es invitar a la reflexión. A la sociedad hay que invitarlo a la reflexión cada cierto tiempo. Sobre ello podemos trabajar y mejorar esa cualidad de cómo se desplace, ¿no? Ser partícipes nosotros de cómo vamos a desplazarnos y cómo vamos a respetar a los que están al lado, ¿no? Porque todos vamos en el mismo camino. ¿Para qué nos ponemos el pie los unos a los otros? El segundo es el de infraestructura. Necesitamos infraestructura tanto para transporte masivo, se hablaba hace un momento de un metro, se lo propusieron en campaña. Yo estoy totalmente de acuerdo. En Querétaro es necesario un sistema de transporte masivo. Realicé estudios ya hace algún tiempo. Un tranvía era factible en la ciudad de Querétaro que corriera desde la zona norponiente hasta el sur de la ciudad, pudiendo entrar tanto por Avenida Universidad o por Zaragoza. Por Avenida Universidad, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? De eso podemos platicar más adelante. El segundo es la infraestructura para el transporte de carga. Todo el sistema de transporte de carga de mercancías, estamos precarios en ello. Está regulado, más la infraestructura afuera en calle no existe. Porque cuando trabajamos en el reglamento de tránsito y movilidad del municipio, ahí se reguló, pero no se ve. Todavía falta implementar. El tercero es la movilidad activa, y que se hablaba hace un momento, ¿no? Todo lo que son banquetas, carriles bicicleta, que ya se tiene un estudio, ya se tiene el diagnóstico, ya se tiene el proyecto. Ahora falta implementar 240 kilómetros para completar esa red. Y obviamente, pues las banquetas, ¿no? Necesitamos hacer caminable nuestra ciudad. Muchas de ellas se han degenerado ya con el paso de los años, sobre todo en las colonias donde tenemos población de mayor edad. Entonces, hay que incentivar, mejorarles esas condiciones para que la gente salga a caminar. No te voy a decir que todos usen la bicicleta porque es utópico, o sea, no es real. Los porcentajes no vamos a subir más del 3%, pero que esté el sistema, ¿no? Pero sí necesitamos que sea caminable, que la gente salga a caminar. Tenemos un grave problema de obesidad que tenemos que ahorita también trabajar y es uno de los puntos que puede ayudarnos, ¿no? Eso sería en la cuestión de infraestructura. Luego podemos hablar del tema de las políticas metropolitanas. Hace un momento decía el desarrollo urbano. Totalmente de acuerdo. Hay una dispersión urbana. Todos estos busca de suelo barato para construir desarrollos residenciales cerca de los parques industriales que quedaron en la periferia, que empezó en las políticas de los 90s, etcétera. Bueno, pues ahora nos generó unos sobrecostos tanto en movilidad, en servicios públicos, etcétera. Entonces, hay que hacer una ciudad continua y esa ciudad continua, obviamente, tiene que abarcar todos los municipios metropolitanos, porque el municipio de Querétaro puede tener un cierto enfoque. El municipio de Corregidora es una ciudad dormitorio y todos vienen al municipio de Querétaro. El Marqués tiene sus parques industriales, pero también tiene sus zonas residenciales. Y entonces es un desplazamiento completamente entre municipios que tenemos que abordar de forma integral. Y esa política tiene que enfocarse sobre el desarrollo urbano y, obviamente, en materia de movilidad. Pero, a la vez, estas propias políticas tienen que ver o reunirse junto con la reglamentación. Y la reglamentación tendría que ver con la parte del desarrollo urbano y la infraestructura vial. Históricamente tenemos en Querétaro vialidades que quedan truncas. No tenemos una red, un mallado. Tenemos calles locales. Nosotros salimos de nuestra casa, una calle local, vamos a una calle colectora y esa nos tiene que llevar a una arteria principal. Bueno, nos lleva a una calle colectora que termina trunca, que nunca nos llevó a una arteria principal, pero que arterias principales nada más tenemos Dorado Quintana, 5 de febrero y se acabó. ¿Sí? No hay continuidad. Vemos Ezequiel Montes, vemos varias calles que faltan. Entonces también es necesario construir estos ejes. Estos ejes, obviamente, políticamente es muy costoso realizarlo, porque estamos hablando, como sucedió en Ciudad de México, tener que hacer expropiaciones, etcétera, para poder mejorar. Pero no es únicamente enfocado al auto, porque eso nos mejora también
la conexión en transporte público y también en la movilidad activa, que también tiene que ver con la parte de reglamentación en la cuestión de los desarrollos cerrados que se han estado construyendo. Son ¿qué palabra podemos decir? Una grosería a la movilidad, porque solamente tiene una puerta de acceso y no hay forma de hacerlos permeables. Es como son pequeñas islas que tenemos que rodear cada que circulamos. Entonces, obviamente también, y eso tiene relación con la seguridad, ¿no? Vivimos en esos desarrollos, en esas pequeñas islas, pero nos están afectando la movilidad, porque no tenemos continuidad en nuestras vialidades, ¿sí? Y por último, bueno, ya hablamos de los sistemas de transporte, de la parte de infraestructura, de la parte de cultura, y si no se me olvida, creo que por aquí traigo mi chuletita, reglamentación, la política. Completo. La reglamentación, bueno, la estructura y jerarquía vial, las políticas metropolitanas, sistemas de transporte, infraestructura y cultura vial, que serían los 5. Y de ahí podemos abordar más y más y más y platicar. Que ya se han hecho algunos trabajos, sobre todo en materia de reglamentación. De hecho, en el municipio de Querétaro se trabajó el reglamento de diseño vial y urbano, pero se quedó en asuntos legislativos, ahí está guardadito. Sin embargo, la arquitecta Romy en Desarrollo Urbano del Estado sí trabajó un manual que se puede aplicar. Entonces, ese manual sería muy propio para rescatarlo y aplicarlo en nuestro Estado, si es que no pasa el reglamento. Perfecto, gracias, doctor. Carlos, pues hablabas de infraestructura tú y bueno, los ejes que nos propone el doctor Saúl. Yo quería aprovechar la presencia del doctor Saúl. Conocimos el Plan Estatal de Desarrollo y uno de los proyectos prioritarios, todavía sigo buscando exactamente ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el proyecto prioritario? Hablaba del tema de la movilidad. Y luego uno de los ejes rectores hablaba del tema de la movilidad y debe tener algo relacionado con transporte. Y el municipio de Querétaro entiendo que acaba de anunciar el presidente municipal el Plan Municipal de Desarrollo, que entiendo que ya debe de venir articulado con el Estado. Entonces, ahí me gustaría conocer su visión de dos cosas. Uno, si ya ha tenido oportunidad de revisar ambos documentos y si las líneas de acción o las acciones que se están proponiendo en estos planes, pues realmente solucionan, en su opinión, el tema de la movilidad o de transporte. Y de este comentario que se escuchó mucho también el año pasado sobre una posibilidad de que se pudiera mejorar el sistema de transporte si pasa del ámbito estatal al ámbito municipal su regulación. Fíjate, no he podido revisar el municipal, no he podido revisarlo. Al estatal requiere más trabajo. Hablaba de los sistemas de transporte masivos que hay que pensar en futuro. Mira, actualmente el político allá afuera te va a decir, no es viable porque venimos de una situación de pandemia en donde los viajes en transporte público se redujeron y obviamente también las unidades quedaron, digamos, se guardaron algunas, ¿no? Esa falta de oferta incentivó a la población, obviamente, a no usarlo. Pero si nosotros queremos disminuir, obviamente, el tráfico y mejorar la movilidad e incentivar el transporte público, pues tenemos que dotar de unidades. Pero viene una empresa que está pues afectada económicamente por esa reducción, obviamente, en personas que estaban utilizando el propio sistema, pero hay que pensar a futuro y eso es lo que no le veo en ese plan. Se sigue hablando de los ejes de transporte en la parte estatal. Sin embargo, no se habla aún de sistemas de transporte masivo y se ha descalificado el sistema de transporte masivo por uno de los secretarios actuales del Estado. Este secretario mencionaba que no es viable en esta ciudad hasta que no tenga 4 millones de habitantes. Y nos echó a perder ya todas las investigaciones que se han hecho así de tajo. Sí. Se acabó la discusión. Es como ver un libro de los 70s. Secretario, que nos pongamos a hacer más queretanos. Sí. Pero te digo, este análisis que se hizo y lo realizamos con datos de la universidad daba 180,000 pasajeros al día, esa ruta. Y hace 3 años hablábamos de una inversión de 5 millones de pesos para realizarla. Lo que se va a invertir en seguridad.
actualmente. 5,000. 5,000, perdón. Sí, 5,000. sí, exacto. 5,000 millones. Qué barato, Luis. Sí, ¿Y si el municipio se encargara del transporte, mejoraría? Tiene que ser metropolitano. Tiene que ser metropolitano. Se tiene que buscar los mecanismos legales. Sí, se trunca. Hay que hacer una autoridad metropolitana del transporte. Yo creo que sí hay que entender, perdón Carlos, yo creo que sí hay que entender que hay varios retos, ¿no? Una parte es entender cuáles son los principales retos del transporte público tradicional que conocemos, el de los camiones, y hay dos problemas principales, yo que por lo menos es lo que escucho en la calle. Es lo que ya decíamos, la falta de capilaridad, es decir, hoy hay que caminar mucho para llegar hasta las rutas, ¿no? Hasta la parada de camión. Y otro es la frecuencia, es decir, ya que estás ahí en la parada de camión, pueden pasar 40, 45 minutos, lo deseas, si bien te va, si es hasta que pase una unidad en la que quepas, en la que te puedas trepar, porque van todas atascadas, así, ¿no? Tal cual. Entonces ahí hay dos problemas, la capilaridad, que nosotros en su momento proponíamos un sistema de transporte intercomunitario, que es un tipo como de, lo voy a explicar así en palabras muy, muy coloquiales, como de ride, ¿no? De rondas, como las rondas escolares. Rutas alimentadoras. Rutas alimentadoras. De las rutas principales. Exactamente, para darle capilaridad. Y la otra parte que sí que tiene que atender el Estado es el tema de las unidades, del número de unidades en la misma ruta para que quepa la gente, los usuarios, ¿no? Y que creo que se traslada a la calidad. Pero en la parte hay que entender que tienes otro reto, que es que logremos sacar de circulación a un importante número del parque vehicular. Y eso se puede lograr a través de un sistema de transporte masivo, como el que comentaba el doctor, alterno al que ya existe. No quiere decir que va a sustituir el de los camiones, pero tienes que buscar algo donde a ese que ya tiene un vehículo particular y que prefiere, hizo su esfuerzo, se endrogó, a ver cómo le hizo, pero se compró su carrito porque pasaba 4 horas en el camión entre la ida y la vuelta todos los días. A ese que si le pones una oferta de un transporte público rápido, eficiente, eficaz, lo puede utilizar y preferiría dejar su vehículo en su casa, incluso por tiempo, ¿no? Es decir, porque a lo mejor del norte al sur de la ciudad te desplazas en 25 minutos, cosa que hoy ya es prácticamente imposible. Entonces, esa apuesta, como bien dice, nosotros también tenemos un estudio en el que se estimaba que entre 7,000 y 8,000 costaría por lo menos la implementación de 2 líneas que conectaran los 4 puntos cardinales de la ciudad, de norte a sur, de oriente a poniente, que daría de alguna manera facilidad de movilidad. Y la otra al final también es la apuesta de hacer una ciudad más caminable. Mucha gente dice, es que no puedes, ¿cómo vas a conectar Jardines de la Hacienda con Juriquilla? No, bueno, a lo mejor por nodos, ¿no? O sea, por zonas. Es decir, vamos a caminar por regiones y vamos a rodar la ciudad por regiones y eso que esté conectado a los sistemas de transporte, tanto el tradicional como el alternativo. Ya casi vamos a un corte. Yo le quité su espacio. Perdón, Carlos. Regresamos con Carlos y bueno, esta parte de la congestión vehicular, que yo creo que es evidente, los datos nos dicen que en Querétaro se venden alrededor de 30,000 vehículos al año y eso ha pasado en los últimos 10 años. Entonces el crecimiento vehicular ha sido enorme, entonces sí es un problema la congestión vehicular que va aunado a todo esto con los transportes alternativos, bicicleta, el caminar. Entonces bueno, regresamos con Carlos para terminar y que Arturo también nos ayude con esta parte de congestión vehicular. Regresamos. Continuamos en voz alta. En voz alta. No, escuchaba con atención al doctor y yo recuerdo que hubo un ejercicio en el año 2015, 2016, ¿recordaron, Mari? En donde los 3 municipios del Corregidora del Marqués y Querétaro intentaron hacer un instituto metropolitano de planeación, precisamente para darle la viabilidad al tema de la planeación urbana. Y en aquella ocasión, pues, entre que tenían que reformar la Constitución y ya no le entraron, entre los egos de quién lo debería de encabezar, y aquella mala percepción de que los institutos de planeación
intentaban sustituir a las facultades del ayuntamiento en términos de la autorización de usos de suelo. Y, oye, vamos a ceder a una unidad administrativa la facultad que de por sí le costó mucho trabajo al municipio de conseguir, de incidir en el tema de la planeación urbana. Y ahí en esos temas jurídicos, en ese tema político, pasaron los 3 años de aquella administración y se fue. Quizá sería interesante volver a retomar esta idea, ahora que por lo menos se comparte una misma ideología política. En aquella ocasión era diferenciada y había de un color en el gobierno del estado y en el municipio, y había 2 transversales, que era Corregidora y el Marqués, que en esta ocasión ya no existe esa diferencia, entonces podría quizá abonar. Y el otro ejercicio que se hizo que me pareció que fue exitoso, de disfrutar la ciudad caminando, de esta conexión que se hizo del CREA, del INDEREC. Bueno, los que tenemos más de 40 lo seguimos llamando CREA, ¿no? Arturo Maximiliano, sí, dice yo, sí, que me pareció exitoso, de disfrutar la transición del CREA hacia la ciudad de Querétaro, o sea, con toda la ruta para caminar, y lo que se pretendió hacer, que funcionó, salvo el estacionamiento del Gómez Morín, hacia el centro de la ciudad, también disfrutable de forma en camino, como el día libre, ¿no? ¿Te acuerdas que se hacía también un esfuerzo para que algunas calles se quedaran domingo, ¿no? en la avenida Constituyentes. Un esfuerzo para que siendo director general del Instituto Municipal de Planeación. Claro, un claro. proyecto muy interesante. Ahora no sé si subsista. Creo que duró muchos años para mí. Creo que ya no. Entiendo que ya no. Instituto Municipal de Planeación. Pero era todo un ejercicio familiar. Sí. Pero eso y de apropiarse del espacio público. Sí. Sí. Pero fíjate, Charlie, si me lo permites, ese tema precisamente del Instituto Metropolitano de Planeación, yo creo que también tienes los egos, a veces me parece que la poca profundidad jurídica que se le dio al tema, porque era prácticamente imposible que se perdiera las facultades en materia de usos de suelo para los ayuntamientos. Eso está en la Constitución General de la República, o sea, no había manera que se perdiera. Lo que se planteó, lo que se ha planteado, a lo mejor también Saúl le ha tocado esa discusión entre los urbanistas, ¿no? La gente que está dedicada al tema de planeación, es que estos organismos lo que hacen, que además son ciudadanos o deberían ser ciudadanos, principalmente en su composición del consejo, generen dictámenes técnicos. Y esos dictámenes técnicos tengan o no, ahí quizá puede haber discusión, la obligatoriedad para cuando el ayuntamiento toma las decisiones, pero no se trasladaba en sí la decisión. Eso está otorgado a los ayuntamientos desde la Constitución, con algunas restricciones, ¿no? Cuando ese uso se otorgara en límites, por ejemplo, estatales, o algunos que señala la ley de asentamientos humanos, pero la realidad es que, pues yo creo que la idea, no solo la idea, la necesidad persiste de este tipo de organismos de planeación metropolitana o autoridades metropolitanas de transporte, como lo hay en muchas ciudades de Estados Unidos. Otro tema que escuché que comentaba también María, decir, bueno, que la gente que guarda su coche y agarre el transporte público, también tiene que ver con otro tema, la socialización del transporte público a partir de 2 elementos, de su eficiencia, es decir, que te lleve rápidamente a donde vas, más rápido que ir en tu vehículo, más barato que ir en tu vehículo, pero también más seguro. O seguro, no necesariamente más seguro, sino seguro, que ese es otro tema particularmente en el caso de las mujeres. Creo que hay toda una bibliografía al respecto. Entonces, ese es un tema bien importante. Otros elementos de acompañamiento. Ya se ha hecho un esfuerzo que a mí me parece que es muy bueno, el del transporte escolar. Me parece que es muy importante, pero creo que falta otro paso que también es muy común en los temas de planeación en Estados Unidos y de movilidad, que es los distritos escolares. Mucho del movimiento de vehículos en general en las horas pico, particularmente mañana y mediodía, tiene que ver con el llevar y recoger a los niños de las escuelas, pero también vemos que hay niños que estudian al otro lado de la ciudad. Y en lo que se hace en algunos países, tengo la experiencia más cercana de haberlo vivido en Estados Unidos, pues es que tú no puedes ir a una escuela que no esté en tu distrito escolar. Y tu distrito escolar está constreñido precisamente a un área de proximidad, por así llamarlo,
donde efectivamente lo llevas caminando, lo llevas en un transporte escolar, pero que no sale de una zona y con eso no congestiona las vialidades que se refiere el doctor, ¿no? Entonces, creo que son también otras cuestiones que no se han puesto sobre la mesa en este proceso de ir avanzando en los trabajos de mejorar la movilidad en la zona metropolitana. Y luego nos olvidamos un poquito de los que no son zona metropolitana, que tienen otros retos de movilidad, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la dejo para no irme a eso, ¿no? Otros retos de movilidad, ¿no? Pero bueno, no irme a eso, ¿no? Otros retos de movilidad, ¿no? Pero bueno, Falta entrarle. no irme a eso, ¿no? Al Otros 100. retos de movilidad, ¿no? Pero bueno, no irme a eso, ¿no? Otros Sí. retos. Voy a retomar lo que decía Arturo porque se me hace muy importante el tema escolar, que tiene relación también con la planificación. Bien menciona que los desplazamientos que hacen estos estudiantes son extensos, coincido en los distritos escolares. Se ha estado en los últimos años ya dando preferencia a esas personas que viven cerca para matricular a sus hijos en las escuelas cercanas. Hablamos en escuelas públicas, pero tenemos las escuelas privadas y las escuelas de antaño, que todas están dentro del primer anillo vial. Y esas escuelas que están dentro del primer anillo vial y que tienen muchos años, pues los nuevos estudiantes ya no viven a 3 kilómetros, viven a 7, a 10, a 15 y se tienen que desplazar. Y es este crecimiento urbano que se ha dado, este crecimiento disperso que tiene la ciudad y que se puede abordar, como tú bien mencionas, con un enfoque hacia las escuelas, del transporte escolar, pero hacia las escuelas privadas. Ese es uno de los enfoques que se puede trabajar, pero viene el tema también de la seguridad. Mis hijos, ¿en manos de quién los dejo? Y entonces es muy complejo ese convencimiento social que se tiene que dar en la cuestión para poder mejorar este tema de movilidad, el que también los padres comprendan que tienen que aportar ese granito de arena y confiar también la seguridad, como bien confían la educación, en manos del Estado, ¿no? y trasladarlos. ¿Qué falta? Se necesita decisión y se necesita también que socialmente haya corresponsabilidad en el tema de movilidad. Hace un momento mencionaba, me parece que fuiste tú, Carlos, que queremos que esté pase la ruta cada momento. Pero también queremos que pase afuera de nuestra casa y que caminemos lo menos posible, ¿sí? Hacer el mínimo esfuerzo y obtener el mayor beneficio. También nosotros tenemos que aportar, ¿no? No podemos estar parando las unidades cada que va pasando en el momento en que pasa. ¿Por qué? Porque es lo que pasaba antes con lo de los hombres camión. Se detiene la unidad, para y luego avanza. Eso genera una demora. Esa demora, por cada ciudadano que está parando y parando, pues al final tenemos, va corriendo esta unidad para alcanzar o respetar sus tiempos, incrementa sus velocidades y se pierde comodidad. Y la sensación o la percepción de seguridad, pues desciende. Entonces tiene que haber un orden dentro del sistema. Tiene que haber orden, tiene que haber, con nosotros como sociedad también tenemos que hacer esa aportación. Y tiene relación con lo que se ha estado construyendo de los ejes de transporte y las paradas establecidas. Muchos dicen, no, es que este sistema no me gusta porque la parada me queda muy lejos. Sí, porque antes salía de mi casa o salía de la tiendita y paraba la unidad. No, ahora tengo que caminar a la parada. Obviamente esto se puede mejorar
Cuestión de infraestructura, banquetas, arbolar también nuestras calles, mejorar esa cualidad de cómo también vivimos el espacio público, el alumbrado también en las noches. Yo entiendo que va íntimamente ligado con la seguridad, Sí. porque mucho de la queja de tenerte que trasladar más lejos a la parada, a lo mejor no necesariamente es por la flojera de caminar, perdón la expresión, sino por la inseguridad, sobre todo las mujeres, ¿no? Yo digo, lo hablo, es en general, todos corremos el mismo riesgo, pero las mujeres tenemos latente violencia en las calles oscuras, mal iluminadas, mal podadas, sin banquetas. Entonces, las condiciones para poderte desplazar a mayor distancia en una parada no son las ideales. Exactamente. Bien mencionas, esa percepción de seguridad, pues limita. Entonces, ¿qué hago? Pues voy ahorrando hasta que me compre un coche. O lo que hace hoy ya mucha gente, que es agarrar como estos servicios digitales, de plataformas, para llegar a la parada. O sea, literalmente es, bueno, aquí los vecinos, no, yo paso por ti, yo paso por ti, 3 nos subimos y para que nos lleven a la parada, porque caminar es inseguro. Sí, es inseguro. En el tema de las mujeres también, en la zona metropolitana, los estudios que llegamos a realizar, el mayor porcentaje de usuarios de transporte público son mujeres, pero sí, pero bicicleta no, y falta incrementar. Y eso es cuestión de seguridad también. Claro. Porque ven esa percepción de inseguridad porque no tienen la infraestructura que les respalde. Pero en las zonas periféricas de la ciudad, genera aún más segregación hacia el género femenino el usar el transporte público, porque las distancias son mayores y las condiciones son todavía, digamos, no tan como tenemos aquí en la conurbación. Y hay horarios, ¿no? O sea, yo te puedo decir por ejemplo, no sé, del pie, ¿no? De la comunidad del pie. Pues ahí llega un camión, o sea, sale un camión en la mañana y un camión en la tarde-noche, ¿no? Y párale de contar, y si no lo demás, pues tienes que arreglar a ver quién te lleva a Montpanique, por ejemplo, que ahí es donde un poco más conectividad hay. Entonces, estás hablando también de un tema de seguridad, si tienes una emergencia de salud, si tienes... No hay manera de salir de estas cosas. O sea, pensamos en Querétaro, pensamos generalmente en la ciudad, pero se nos olvida que Querétaro también son comunidades. Y comunidades como Charape de la Joya, Charape de los Pelones y El Pie. No sé si les tocó también observar este fenómeno, por ejemplo, en la zona de Santa Rosa, Jáuregui, cuando desaparecen los camiones y hacen estas rutas con la empresa, empieza el transporte informal. Entonces, los taxis piratas. Entonces, es el clásico habitante de la comunidad que tiene un vehículo compacto, es un Sur o era un Versa, se alquila y traslada a las personas a tomar el camión. Ni siquiera es hasta el centro de la ciudad, es a Santa Rosa, Jáuregui, a la cabecera delegacional, porque ya hay camión. Porque además Santa Rosa tiene una particularidad. La gran mayoría de las comunidades no tiene comunicación a Santa Rosa. O sea, es increíble, pero no tienes cómo llegar de La Gotera a Santa Rosa, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero entonces no está regulado, entonces hay choferes que no tienen licencia, los vehículos no tienen seguro, o sea, la gente va ahí pues prácticamente a la buena de Dios de que no les vaya a suceder nada por esta restricción que tienen del tema del transporte, que dicen los que conocen es como la Ciudad de México, ¿no? Una ruta alimentadora de los taxibús o microbuses que te llevan a la estación del metro y que por lo menos ahí se ve que funciona. Pues tan funciona que el Valle de la Ciudad de México, que podríamos creer que es caótico en términos de comunicación, es el mejor calificado en términos de infraestructura, ¿no? Lo que comentas de las líneas alimentadoras y no se ha tocado ahorita. Si se construye un sistema de transporte público masivo como un tranvía, esas unidades que se retiran, porque obviamente esto va a suplantar unidades, se pueden utilizar como rutas alimentadoras, o sea, se reestructura toda la red. En el estudio que les comentaba hace un momento, se podían retirar 400 unidades en ese derrotero que servirían para alimentar y mejorar los intervalos de paso de las unidades y obviamente pues el servicio en general. Que además también el usuario también necesita información, saber con certeza más o cierta certeza cada cuánto tiempo va a pasar.
Esto puede ayudar a mejorarlo, pero también teniendo información en las paradas, en los paraderos. Hay herramientas muy sencillas, digitales, con sensores previamente paradas antes, donde va pasando la unidad y ya le indica las paradas siguientes en cuánto tiempo va a pasar. Eso ya le genera al usuario un conocimiento y relajación de que sabe con certeza que ya viene su unidad, que en 5 minutos va a estar, o en 10 minutos, pero sabe que va a pasar. Oye, doctor, perdón, antes de que se nos acabe el programa, tu opinión, porque creo que no lo hemos comentado y no nos podemos ir sin comentarlo, tu opinión acerca de la propuesta inicial que tenía este gobierno del segundo piso. Habíamos hecho los estudios, había trabajado ese estudio. Era, obviamente, términos urbanos, inconcebible, ¿no? Las arterias principales siempre nos segregan el territorio, es como un río, Claro. no nos permite la permeabilidad, no nos permite esta integración entre zonas. Los estudios no nos daban rentable ese proyecto. ¿Por qué? Porque 5 de febrero y la 57 tenemos accesos, entradas y salidas cada no más de 1 kilómetro. Entonces, si lo subimos, pues el largo recorrido estaríamos hablando de incorporaciones cada 3 kilómetros aproximadamente. Entonces ya la atractividad que eso genera, tiene que ver con la facilidad y el tiempo, pues disminuye. Perdón, doctor, pero sí es importante y es un tema a lo mejor no agradable, pero ¿por qué no hubo un pronunciamiento de la comunidad de urbanistas de Querétaro? ¿Por qué no? Porque esto fue un tema de campaña, doctor. O sea, perdóname, pero no podemos nosotros hacer planteamientos a los electores. O sea, fue el compromiso más grande de campaña. Claro, o quién lo sugirió, es decir, quién fue el experto, entre comillas, que llevó esto a la mesa de un candidato, a la mesa de toma de decisión y decir esto lo vamos a incluir en las propuestas importantes de campaña. O sea, una ocurrencia. Sí, y ahí te voy a decir una culpa. Una culpa. Pues sí, ya le están echando la culpa, doctor. Una culpa. No, sí. Es decir, porque, a lo mejor si lo propone un candidato y la comunidad experta no lo denuncia, pues son parte de la culpa, ¿eh? O sea, perdón, doctor, no estoy diciendo que directamente, a mí me parece muy grave, ¿eh? Pero nadie salió a decir, lo que dices es cierto, nadie salió a decir, oigan, es una locura el segundo piso, ¿no? Y todo el mundo creyó que era posible. Es inviable, ¿no? Técnicamente, urbanísticamente, en imagen, la propia No es ciudad. contrasentido de lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Sí. Simple y sencillo. En el mundo se están soterrando estas vialidades. Se están tirando, literalmente, por abajo, los segundos pisos. van para abajo. ¿Y qué necesita? Bueno, 5 de febrero, ya hace más de 3 años se realizó un estudio, de hecho lo trabajó la arquitecta Romy, en donde se hacían túneles para mejorar lo que es la fluidez vehicular y obviamente el paso también, la movilidad activa en las intersecciones, etcétera. Uno era en Zaragoza, daba continuación a Zaragoza, que ahí es otro tema que hay que mejorar, ese corredor de Zaragoza. El segundo era en Tlacote, pero ahí sí era sobre 5 de febrero. Y el tercero en Avenida Universidad, pero era deprimido, perpendicular a 5 de febrero. Y esto nos mejoraba la fluidez. Posiblemente se vaya a hacer el proyecto. Ojalá. Como aquel distribuidor capital de aquel presidente municipal que terminó construyendo un distribuidor que no distribuía en ningún lugar. ¿Lo recuerdan? El de Plaza del Derecho. ¿Es ese? El que no te puede seguir, viene sobre la principal de Querétaro y no te puede seguir derecho. Hicieron los estudios de mecánica de suelo y no se podía ni para abajo. Pues ahora resulta que no se pudo hacer el túnel, pues porque había piedra. Claro. O sea, memoria, señores, ¿no? Pero también porque si no... Es que, perdón, Charly, doctor, María Carla, hay muchos temas donde también se ha desperdiciado mucho dinero. Siempre es que no hay dinero para hacerlo, pero, oye, ahí se desperdició mucho lana. Está el eje de Pie de la Cuesta. También. ¿No? ¿Cuánto dinero por una obra que no mejora las condiciones de transporte, sino empeora las condiciones de transporte de los vehículos y de los comercios, ¿no? Entonces, caray, retomamos con el tema de lo importante de la planeación, los estudios y no hacer estas barrabasadas, ¿no?
Creo que se nos acabó el tiempo, estamos sobre tiempo. Es un tema que da para más programas, yo creo, y que nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Pero bueno, agradecemos mucho al doctor Saúl. Definitivamente escuchar a un experto y contrastar las propuestas de campaña. Y bueno, lo que está pasando en la realidad es muy importante. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.